El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, el Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, encargados de apoyar a los productores agrarios en la aplicación de buenas prácticas para evitar la degradación de los suelos de la región andina del país, presentan el Programa Presupuestal 0089, Reducción de la degradación de los suelos agrarios. Conociendo nuestros suelos agrarios. Los suelos, minerales u orgánicos, sirven como medio natural para el crecimiento de plantas naturales y cultivadas, donde se desarrollan las actividades productivas dedicadas al agro. Este recurso ha sido expuesto a factores ambientales como el clima, los macro y microorganismos, el material parental, el relieve y el tiempo. Esos factores, al actuar en conjunto, producen un suelo con características propias en su composición, ya sea física, química, biológica y morfológica. Pero ¿algo está pasando con los suelos? ¿Qué está ocurriendo? Erosión de los suelos. Lo que queremos mostrar en este momento es la forma y el manejo que los productores agrarios vienen haciendo sobre sus tierras. Podemos apreciar la manera como lo están manejando estos suelos, quizás no sea la mejor. Pueden apreciar ahí que los surcos están a favor de la pendiente. Eso motiva a la erosión. La lluvia cae y favorece la erosión. Causas de la degradación de los suelos. La intervención físico-humana que genera degradación de suelos, por ejemplo, deforestación y remoción de la vegetación natural, el manejo no adecuado del suelo y los cultivos, la explotación de la cobertura vegetal para uso doméstico, actividades bioindustriales, mineras que conducen a la contaminación química, agrícola, entre otros. Las causas que provocan el deterioro de los suelos son naturales y antropogénicos. Las granizadas, heladas, los vientos, las sequías, así como las inundaciones, son factores del medio ambiente que producen la degradación de suelos. Esto disminuye la capacidad del suelo para soportar la vida de animales y plantas. Precipitaciones escasas pero de gran erosividad. La aridez que favorece la salinización y la rápida eliminación de la materia orgánica del suelo. Un relieve muy contrastado con abundancia de laderas de gran longitud y pendiente. El incremento de elementos tóxicos por su concentración. La disminución del nivel de materia orgánica del suelo. La mala práctica de surcados en laderas. El agricultor a favor de sus labores en cultivo y facilidad. Surcan en el sentido de la máxima pendiente. Al efectuar este tipo de surcado en época de lluvia, no se filtra en el surco y solo lo humedece. Esta se escurre hacia abajo. Así, el suelo es cada vez más pobre y de bajo rendimiento. La degradación ligera. Comprende terrenos cuya capa superficial ha disminuido su productividad. Es la pérdida, en el caso de erosión, menor de 10 toneladas de suelos por hectárea en un año. Son tierras que se pueden recuperar con un manejo adecuado. La degradación moderada. Es la pérdida, en el caso de erosión, de 10 a 50 toneladas de suelos por hectárea en un año. Para restaurar o recuperar su capacidad productiva, es necesario implementar prácticas agroculturales, como por ejemplo, terrazas de formación lentas, landenería, coberturas. La degradación fuerte. Es la pérdida, en el caso de erosión, de 50 a 200 toneladas de suelos por hectárea en un año. Su recuperación toma mucho tiempo y es costosa. La degradación extrema. En el caso de erosión, es la pérdida mayor a 200 toneladas de suelos por hectárea en un año. Son irrecuperables.
Bueno, los suelos degradados es por efectos de la lluvia, que es natural, y otro es el uso de fertilizantes de manera excesiva, y el otro es esto por riegos, ¿no? Acá en esta zona tenemos sistemas de riego, pero no tanto masificado, y vemos al frente lo que es por efectos de lluvia, granizada, y por uso de fertilizantes. Tenemos un promedio de 40 hectáreas, 50 hectáreas que están degradados por efectos de lluvia, porque en esta zona cae demasiado la lluvia, ¿no? En los meses de enero a marzo. No hay nutrientes en esos terrenos y la producción pues prácticamente es mínimo, ¿no? Por decir, cuando la producción promedio en cereales, en cebada, trigo, aquí es de 1.400 a 1.600 y ahí estamos sacando unos 700, 600 kilos, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, para cumplir con los objetivos del Programa Presupuestal 0089, Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, dispone de 2 direcciones en línea. Una es la Dirección de Gestión Ambiental Agraria, en la cual se realizan fortalecimiento de capacidades, monitoreo y vigilancia sobre uso de agroquímicos, y la otra es la Dirección de Evaluación de Recursos Naturales, en la cual se genera información de campo referida a los recursos naturales y las actividades del hombre, así como realiza fortalecimiento de capacidades dirigidas a los productores agrarios sobre temas de uso adecuado del agua de riego con fines agrarios, importancia del uso de la información agroclimática y de aptitud de uso de suelo. Finalmente, se mide el deterioro del suelo por erosión hídrica a través de experimento en campo. El Programa Presupuestal 0089, Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, genera información con fines agrarios y comprende 2 partes. Diagnóstico. Se levanta información a partir de imágenes satelitales. Comprueba o valida la información en campo. La descripción del perfil de suelos a través de la apertura de calicatas nos permiten medir y conocer el perfil del suelo, es decir, podremos saber cuánto suelo hay y qué tipo de sembrío se puede hacer. Vamos a proceder a la toma de muestra. Lo primero que hemos hecho es delimitar cada uno de los horizontes. Una vez hecho esto, se procede a la toma de muestra de suelos. Como podemos apreciar, aquí está el horizonte AP1, AP2, un horizonte B, BW, y de ahí para abajo están los horizontes C, C1, C2, C3, C4. Vamos a proceder a la toma de muestra del C4. Cuando se trata de tomar muestras, se empieza de abajo hacia arriba, porque si haríamos lo contrario, de arriba hacia abajo, las primeras estarían contaminando a las últimas. Entonces, para evitar eso, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos acá la muestra tomada del último horizonte de esta calicata, de este perfil de suelo. Y vamos a proceder a etiquetarla. Procedemos por la parte superior y la colocamos en la siguiente bolsa, una más gruesa, como están apreciando, con las dos con la boca hacia arriba. Y luego se pone la tarjeta de identificación de muestra. Ustedes pueden apreciar acá. No está en contacto con el suelo, no está en contacto con el exterior. Se garantiza de esta manera que llegue intacta al laboratorio. Tomando las 2 bocas de las 2 bolsas hacia arriba, se tuerce y se procede a amarrarla para luego enviarla al laboratorio de suelos y se hagan las determinaciones físico-mecánicas, químicas y biológicas, dependiendo del tipo de análisis que se quiera. Para efectos de este estudio, el tipo de análisis que estamos solicitando es el análisis de caracterización. Incluye el análisis de fertilidad y demás determinaciones. Como parte del diagnóstico, se elabora mapas de suelo, determina la aptitud del suelo para determinados cultivos, así el agricultor sabe qué sembrar.
Se genera información cartográfica base y se procesa imágenes de satélite, la que constituyen insumos para los estudios especializados. Planificación del uso del territorio, con 2 mecanismos. El primero son los lineamientos de desarrollo del distrito dirigido a los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, de las universidades, del sector privado en general, que sirven para tomar decisiones técnicas. El segundo es la zonificación agroecológica, que permite microlocalizar cultivos, acorde con su entorno ecológico, dirigido a los productores agrarios. El Programa Presupuestal 0089, Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, se encuentra en proceso de desarrollo de un sistema de información de suelos. La productividad y prevención de la degradación de suelos va de la mano con la aptitud del suelo. ¿Dónde cultivar? Tierras aptas para cultivos en limpio. Apropiada y para diversos cultivos, como las hortalizas, granos andinos, cereales y otros cultivos que tienen una o más cosechas al año. Condiciones físicas del suelo, hídricas y climáticas muy apropiadas para la agricultura sin limitaciones. En la costa se ubican en los valles irrigados, en la sierra, en zonas de topografía suave, en la selva, mayormente en las terrazas de formación reciente a lo largo de los ríos. Tierras aptas para cultivos permanentes. Tierras con condiciones ecológicas no adecuadas para el labrado intensivo del suelo que requiere de medidas de conservación, como por ejemplo, plantaciones de cultivos perennes, como los frutales andinos para el caso de la sierra. Las plantas se desarrollan en los primeros años para luego entrar en producción por varios años. Tierras aptas para pastos. Suelos que no presentan características requeridas para fines agrícolas. Uso de pastos naturales y cultivados. Permiten la actividad pecuaria y protegen los suelos de la erosión hídrica principalmente. Tierras aptas para producción forestal. Suelos que no presentan características requeridas para fines agropecuarios. Muestran aptitud para recursos maderables y no maderables. Tierras potencialmente productivas con mayor representatividad en el país. Tierras aptas para protección. No reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para las actividades agrarias. Sus características son tan frágiles que su uso agrario significaría pérdidas del suelo. Sirven fundamentalmente para conservar el equilibrio ecológico, los suelos y las aguas. Garantizan el aprovisionamiento de agua para consumo humano, agrícola e industrial. Se relega para uso con fines científicos, turísticos y recreacionales. Desde el año 2011 han hecho diferentes actividades, pero entre las principales ha estado lo de la producción de plantones para forestación, de tal manera que se siembren en lugares inclinados para evitar de que haya mucha erosión del suelo. Muestreo y análisis del suelo agrario. El Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, forma parte del Programa Multisectorial Reducción de la Degradación de Suelos Agrarios. Una de las fases más importantes en los análisis de suelo es el muestreo de suelos. Cuando decidimos hacer este trabajo, vamos al campo, elaboramos un croquis. En ese croquis debemos nosotros señalar la forma como vamos a tomar la muestra del suelo. Podemos ubicar hasta 20 puntos. 20 puntos en 5 hectáreas como máximo y como mínimo 3 hectáreas. En cada uno de esos puntos nosotros lo que hacemos es con una lámpara limpiamos la parte superficial y luego marcamos en forma de cuadrado. Inmediatamente hacemos un excavado en forma de V. Sacamos la muestra de suelos y luego con un cuchillo nos ayudamos para separar las muestras de los costados, de ambos costados, tanto derecho e izquierdo, y ese suelo lo depositamos en un balde. Este paso tenemos que repetir en los 20 puntos. Una vez concluidos los 20 puntos, extendemos en una manta, aproximadamente son 10 kilos de suelos,
que tenemos que limpiar separando insectos, piedras, todo lo que sea diferente al suelo. Limpiamos muchas veces, ya que esto representa a más de 2 millones de kilos de suelo por hectárea. Luego de ello, empezamos por el método del cuarteo. Empezamos a cortar con el cuchillo, botando los extremos izquierdo derecho y luego nuevamente mezclas y en ese proceso hasta terminar con un medio kilo de suelo. Ese medio kilo de suelo lo ponemos en la bolsa plástica transparente, limpia, y luego la etiqueta, que es lo más importante. Estas dos deben ir protegidos por otra bolsa de plástico transparente y luego bien amarrados, que se vayan directamente al laboratorio. Primeramente el agricultor nos trae sus muestras de suelo, le registramos en un cuaderno todos sus datos, ¿no? Nombre del productor, la fecha que saca la muestra, el número de su lote, el distrito, la provincia de donde procede, la región, el área de donde ha sacado su muestra, qué tamaño es, el cultivo que ha estado sembrado anteriormente y el cultivo específico que va a sembrar. Por ejemplo, si es frutales, tenemos que saber qué tipo de frutal, ¿no? Si es un naranjo, un plátano, o y si es, por ejemplo, cultivo de papa, qué variedad va a sembrar, si es papa comercial o papa nativa, ¿no? Tiene que estar bien especificado para poder dar sus recomendaciones. Una vez que se ha registrado, la muestra se seca. Es preferible secar a la sombra, ¿no? Nosotros secamos a la sombra, pero también al sol, ¿no? Después de eso, la muestra se seca en unas bandejas. Una vez que está completamente seco, pasa a una molienda, que puede hacerse a través de un rodillo o a través de un molino. Estas partículas grandes son de efecto, digamos, al suelo, ¿no? Hay suelos pedregosos, entonces se tamiza a un tamiz de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque la arena está dado a un tamaño máximo de 2 milímetros, el resto ya es otras partículas que no analizamos, ¿no? Luego de tamizado ya queda listo para el análisis de suelo. Nos encontramos en el laboratorio